Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en otra aventura de exegesis, ¿verdad? Ahora pues ya estamos en Efesios capítulo 2, la cosa está enriqueciendo mucho con nosotros. Tengo aquí conmigo el doctor Alfredo Cerez. Hola Doctor, Richard, aquí estamos como mencionas, leyendo la escritura y gozándonos y wow, maravillándonos, sí, Ricardo. y también tenemos aquí Ricardo Mora con nosotros, parte de nuestro equipo de liderazgo. Saludos, amigo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Sí. Pues excelente. Hemos descansado un poco, no en el sentido de vacaciones o la estación navideña, pero ahora estamos otra vez aquí. Ya con las Entonces, pilas bien las recargadas. pilas bien cargadas y listos cargar las pilas de ustedes. Así es. Vamos a leer algunos versículos, Alfe. ¿Cómo ves si leemos uno? Yo voy a decir hasta pues tres, porque tendremos que leer de 4 y adelante un poco más largo. Entonces 1, 2, 3 y comentamos. ¿Qué traducción queremos leer? Comenzaremos en las 60, pero si quieres, y una vez que hemos leído los tres, iremos comparando también con la versión. Yo voy a estar usando, me gusta mucho, ciertas frases sencillas de la nueva traducción viviente. Y Alfredo, tú me estás practicando Una nueva Biblia de vida. Nueva Biblia de Vida. Sí, y le he estado leyendo varios pasajes en lo que va del año, en esos días, y la verdad me he estado bendiciendo y abriendo mi entendimiento y tomando chispas. Muy bien. Ok, versículo 1, Alfe, y seguimos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, no de Dios, pero de la carne y de los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow. Pues hay mucho aquí, muy condensado. No sé si hay un pensamiento. Déjame leer versículo 1 en la traducción. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y separación, añadiré, y sus muchos pecados. Como pensamiento. Déjame leer como dice aquí, antes de ser cristianos, Ok. antes de tener una relación con Dios, o antes de que la verdad y la obra de Cristo actuara en nosotros, por sencilla fe, dice, estábamos muertos, estábamos aniquilados, estábamos fuera de total propósito de Dios, estábamos muertos para Dios a causa de los delitos y pecados. ¿Qué hizo la diferencia? Al haber tenido un encuentro con Cristo. Sí. O sea, me gusta que en otras dice que estaban muertos en sus transgresiones y pecado. Okay. Esa la leo de la American Standard Version en inglés. Sí, muy buena. Y dice, estabas muerto a tus transgresiones y a tus pecados. Que cae en separación, estar alejado, no tener una buena relación. Entonces creo que hay muchas palabras que se pueden usar ahí. Aquí en la 60, donde comenzamos, Él, refiriéndose a Dios, os dio vida a vosotros. Entonces, independientemente de nuestra condición, donde comenzamos en el capítulo es, nosotros tenemos una nueva vida. Y este es algo y nos fue dado por Cristo Jesús. Ahora, pero antes de esto, sí estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Un comentario de esto, Alfe. Me gusta la frase desobediencia también aquí. Sí, estábamos muertos, no había propósito, no había destino, no había una razón de ser o de vivir. Ok, Sí. super. Déjame decirlo coloquialmente.
Estábamos tronados. Sí. Haciendo como un paralelismo, hay un pasaje que Richard siempre usa desde que yo estaba pequeño, 2 Corintios 5, 20-21. Y luego, cuando dice la parte de, y al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en él, en la Nueva Traducción Viviente dice, para que entráramos en una correcta relación con él. Y creo que se puede aplicar esa misma traducción a esto, para entrar al entrar a esta nueva y correcta relación, que es restaurar La imagen. la imagen desde el principio, es donde partimos. Wow. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O estamos, no solo tenemos el estado de ser separado, no solo tenemos la realidad de estar separado, tenemos la consecuencia de estar separado. Y la consecuencia de estar separado es cómo viviésemos nuestras vidas o cómo vivíamos nuestras vidas. Y me gusta aquí, siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Cual básicamente es el mundo caído, siguiendo las modas de este mundo, siguiendo las ondas de este mundo, ¿verdad? Pero aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opere en los hijos de desobediencia. Entonces, él está ligando el ámbito del mundo, ¿verdad?, con el príncipe del mundo o el enemigo. ¿Qué opinamos de eso? Ok, en este sentido, por estar muertos, por estar ajenos a la vida de Dios, estábamos cautivos o esclavizados al príncipe de este mundo o a la corriente de maldad de este mundo. Esta versión dice, vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Los dictámenes, el imperio está gobernando los corazones que no han tenido esa nueva vida, que no han sido transformados, que no han tenido esa relación con Dios. O en otras palabras, éramos esclavos y gobernados por la tiranía, déjame de cambiarle, por la tiranía del príncipe de este mundo, que nos llevaba únicamente a rebelión contra Dios. Pero en cierto sentido hay una compatibilidad en el sentido de quién el enemigo es y nuestra separación o la separación de la raza, en el sentido de que pues nuestros motivos han cambiado, como nos está diciendo aquí. La causa y efecto por la manera que ya proceso mi información, salgo con un estilo de vida pecaminosa, cual es compatible con el príncipe del aire, o aquí dice el líder de los poderes del mundo invisible, cual me gusta también. Pero yo, por muchos años, yo he dicho, básicamente nos está diciendo que el enemigo, el príncipe de la potestad del aire, ha inspirado el sistema social en cual andamos. Entonces, para mí, lo aterriza un poco más en el sentido de todas las ondas, en el sentido de, si lees el periódico, pues nuestra sociedad está llena de miedo, está llena de presión social, en cierto sentido, es como las manos del alfarero, pero al revés, buscando formar algo en nosotros como una raza o como un pueblo que no conoce a Dios, ¿verdad? Sí. Según ciertas imágenes. Ok, yo diría buscando deformar. Okay. En lugar de formar algo, lo está deformando. Excelente. Lo está pervirtiendo. Lo está sacando de su diseño y forma natural. Super. A mí me llama la atención que en otras traducciones también dice para los que son desobedientes o los que
son hijos de la desobediencia. Pero para ser desobediente, la mayoría de las veces tienes que saber a quién estás desobedeciendo. Y me recordaba el pasaje de Romanos 1, donde dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios. Entonces están siendo influenciados para ser desobedientes, para separarse. Y muchas veces es esta corriente de, me están diciendo que debe ser así, lo hago así. Entonces, creo que todo este tema de la restauración y el convencimiento también es importante en la decisión de cada quien, de quién voy a ser hijo. ¿Decido ser hijo del príncipe del aire o decido ser hijo del que me conviene, que es del Señor? Déjame decir algo, ¿de quién voy a ser hijo o a quién me voy a someter u Eso, obedecer? cierto. Déjame leer el versículo 3 acá. Nosotros mismos éramos así. Obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza. Exacto. 1, obedecíamos nuestra naturaleza. 2, nos entregábamos a la perversidad de nuestras pasiones y malos pensamientos. Entonces dice, éramos así, obedecíamos nuestra vieja naturaleza, perversidad de las pasiones y malos pensamientos. Y dice, merecíamos ser castigados por la ira de Dios como todos los demás. Sí. Era nuestro propósito, porque eran los deseos de nuestra naturaleza, la perversidad de las pasiones y malos pensamientos. ¿Cierto? Sí. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Me llama la atención, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o en otras palabras, antes de tener esa relación con Dios, éramos controlados por nuestros pensamientos, pensamientos carnales, pensamientos perversos, pensamientos ajenos a la vida de Dios. Entonces, ¿cuánta gente su vida es el resultado de los pensamientos que les dominan o controlan? Sí. Aquí podemos meter todo Romanos 7, o no todo, pero en el sentido las cosas que quiero hacer no las hago y las cosas que no quiero hacer sí las hago. En el sentido, sabemos que este está en el pensamiento de Pablo, ¿verdad? Y creo que aquí en el sentido, yo siempre he dicho, yo como cristiano, yo puedo hacer cosas incorrectas, pero lo más natural es que yo me comporto según la naturaleza que está en mí. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Sin embargo, alguien que no es cristiano, se me explicó, su naturaleza o él va Lo a ser, cautiva. pero él está viviendo según sus motivos caídos. Está viviendo, y no necesariamente todos son malos, pero son motivos egoístas. Él puede hacer cosas buenas, se me explicó, pero no va a estar dominada por las cosas buenas, va a ser dominada por su naturaleza caída, digamos, o los motivos egoístas. La esencia de la naturaleza caída es egoísmo y motivos egoístas que me está dominando. Sí. Correcto. Sí. Ok, vamos a otro versículo, ¿cómo ves? ¿O quieres Adelante. meter más crema aquí? Yo le di adelante, ¿o tú qué piensas, Rica? Sí, o sea, creo que podríamos seguir hablando ahí. Solo como para cerrar ahí, me encantó cómo lo concluiste en hacia quién te sometes. Y algo que he preguntado varias veces es, si es tan evidente en diferentes formas, o sea, como dice Hermanos, se hizo evidente en la creación, en los cielos, en la tierra, en el carácter, en la moralidad que decimos absoluta, como que Dios es el estándar del bien y del mal. ¿Qué tan terco o qué tanto te dejaste llevar por tu pensamiento egoísta, por tus ganas de ser tú el que define el bien y el mal, como para llegar a esto, a ser hijo de la ira? A mí se me hace un Fuerte. título muy fuerte. O
O sea, que llegamos a ese título, o que la gente llega a ese título. Entonces, solo para redondear este comentario, Richard, creo que es mucho más difícil tú solo engañarte y llegar a esta conclusión que tomar la verdad y decir, oye, pues mejor tomo por gracia esto que se me ha dado, o tomo por regalo y herencia esto que se me ha dado. Imaginando un río, entonces así es sociedad. Estamos en un corriente y muchas veces estamos en el corriente sin darnos cuenta que estamos en el corriente. Exacto. Somos arrastrados, somos Sí, llevados por influir. Se nos lleva, y este es usando la palabra socialización, en el sentido, es como nos socialicemos en el contexto del flujo de este río, que los motivos son egoístas por naturaleza, son egoístas por naturaleza. Y muchas veces tú estás en este río, este fluir, y sin darse cuenta cuál es su motivo, sin darse cuenta que realmente dónde te está llevando. Y el frase, estar contra el corriente, es muy buena frase, en el sentido de que todas las culturas de todo el mundo están fluyendo en este río Esa contrario, dirección. ¿se me explico? Sin embargo, en un momento y esa es la razón que la palabra conversión es una palabra muy válida, en el sentido, o quizá otra palabra, libertad o liberación, es una palabra muy válida. Libertad es una palabra muy válida, porque si en el momento de que me encuentro con Cristo, como Jesús está diciendo en Juan 3 con Nicodemo, en el momento de mi nacer de nuevo, lo que ha sucedido es yo he sido liberado del corriente, aunque todavía puede ser que estoy parado en el río, pero de todos modos estoy liberado de este corriente, ¿se me explico? O siguiendo la ilustración, quizá ya estoy en contra o me saco, ¿verdad? Pero en el sentido, y por ejemplo, cuando vine a México para predicar y todo eso, no era cosa, por ejemplo, en los Estados Unidos, parte de la cultura es el protestantismo, aunque no todo el mundo es cristiano. Pero aquí no era. Entonces, en meter contra el flujo, se me explico, en meter contra en meterse en el corriente para poder parar y dar un foco de libertad o algo así, era muy diferente. Era muy diferente. Yo recuerdo algo, una historia, una anécdota que me sucedió. Yo estaba en primero de primaria. Más o menos éramos 50 alumnos en el salón, 40, 50 en grupos grandes. Y yo era el único cristiano. Y yo tenía un compañero que un día me dijo, tú me caes mal, primero de primaria. Y dije, ¿por qué? Porque no eres católico. Y él, recuerdo eso, no puedo entender cómo, él me dijo, cómo alguien que no es católico esté en este grupo. ¿Por qué? Porque no ser, era entre 60 alumnos, 60 familias, mi familia era la única cristiana. Yo he estado ahí. Y era ir contracorriente. Sí. Y no estoy diciendo que estaba en la pero fue en primero de primaria. Donde a un niño de primero de primaria, 6 años, ¿qué le interesa eso? A un compañero mío sería importante para él. Sí. Wow. Sí, a mí me tocó alguna vez, ya en secundaria, estar platicando por alguna razón de religión entre niños de secundaria. Y yo les dije, claro, la carta de Santiago del hermano de Jesús. ¿Qué? Por la idea de que la Virgen es perpetuamente virgen de los católicos. Entonces fue un shock y recuerdo que él me dejó de hablar.
Me dijo, porque me dijo, eso es mentira, tú no puedes creer eso. Y yo, pues es que viene en la Biblia. en la Biblia, ¿no? Y yo recuerdo que fui y pregunté, oye, pero es que viene en la Biblia, lo ofendí de alguna manera. No, es una tradición, etcétera. Entonces, sí, yo recuerdo el rechazo, por eso, a mí me tocó, creo que todavía hay. Menos, pero todavía. Yo en la secundaria ya hubo 2, 3 compañeros en ya un grupo más pequeño, 40, 50, que éramos cristianos. Ya en la prepa más, pero en la primaria sí era. Yo estoy hablando del 70, 71, 72. Pero usando la misma ilustración, este es donde, y no desviando aquí, pero a la misma vez metiendo esto aquí, este es donde comenzamos a ver la tremenda necesidad por la autoridad de la palabra de Dios Sí. para definir, si me explico, o por ejemplo, lo que estamos practicando aquí de la naturaleza caída y de todas estas cosas, entendemos eso por la palabra de Dios y la autoridad que la palabra Concluimos. de Dios. Y no importa lo que tú sientes, y si me explico. Tus pensamientos, seríamos los pensamientos, los deseos de la carne, la perversión, que era una corriente fuera de los principios de la Escritura. Sí. Ok, vamos a leer 4, 5 y 6, 7. ¿Está bien, Alfe? Perfecto. 4, 5, 6 y 7. Empiezo con el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, y quiero recalcar estas 2 palabras que sigue, las abundantes riquezas. Versículo 4 dice que es rico en misericordia, pero versículo 7 dice abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, 4. ¿Tú quieres hacer algo de comparación con otra traducción, Alfred? La que estoy leyendo casi dice lo mismo, pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto. Es como que... Te tumba. Es como el caballo que está desenfrenado, en el sentido, Dios está en pos de humanidad, y me gusta mucho lo que Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que no podía frenarse, o en el sentido que nos amaba y seguía en su amor. ¿Y qué hago para que, aunque ellos están en las condiciones de cual hablamos, podemos remediarlo? Déjame leer el versículo 7 en esta versión. Esto lo hizo para demostrar en las generaciones venideras la incomparable riqueza de su amor. No tan solo es rico, pero dice incomparable riqueza de su amor, que en su bondad derramó sobre nosotros por medio de Cristo Jesús. Todo es a través de Cristo. Sí. En la American Standard dice, por su gran amor, ¿no? O because of his great love, por su gran amor, con el que nos ha amado. Entonces ya lo pone como característica. O sea, lo pone como antes. Es por su gran amor, es a través de Cristo. Entonces eso creo que también lo redondea un poco. Déjame mencionar el versículo 5. Que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia nos salvó. Todo está fundamentado en su gracia y su amor. Estábamos muertos, estábamos separados, pero su inmenso amor, su grande amor hacia nosotros, su gracia y su amor están la fuente de la transformación y la motivación, como tú decías, está desbocado en amor por la humanidad.
por su gracia y su amor. Wow. Ese es en inglés he escuchado ese término como providence o providencia. ¿Ese sería un sinónimo para misericordia y amor en este contexto? Como de hacia protección, hacia clemencia, o sea, como de atributo de Dios hacia el hombre. Providence normalmente es la vigilación de Dios para su bienestar, sea en el contexto que sea para que realice. Y no solo en tu contexto, pero por ejemplo, frecuentemente la palabra providencia está usada en conjunto con la nación, que Dios está ejerciendo su providencia o providencia sobre la nación, su vigilación, su voluntad, su obra. Okay. Lo pregunto porque a veces en el Strong de misericordia viene providencia como una palabra cercana. Sí. Estando nosotros muertos en nuestro pecado, esto es muy importante, y en el sentido, la separación está tan, yo siempre comparo, por ejemplo, perro y gato. El gato, aunque eches ganas o lo que haga, no puede ser perro, mano. En el sentido, sencillamente hay incompatibilidad en todos Hay los otra sentidos. naturaleza. Exacto, sí. Otra naturaleza, otra manera de ser, y la distancia o la brecha es inalcanzable, ¿verdad? Y esta es la condición del ser humano, y sí está muerto, hasta que está tan muerto, si en el sentido la inclusión de Dios de nosotros dentro de Jesús, si no fuese inclusión, ni siquiera pudiera ser resurrección, en el sentido, porque quedamos muertos, quedamos separados y moriremos en esta condición, menos que Dios me mete dentro de Jesús para que me resucite, en el sentido, y yo sé que estoy estirando un poco el versículo, pero en el sentido de estando en nuestra condición de separación, de gatos que nunca podemos ser otra cosa, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hoy, varias traducciones que están un poco más, no parafraseados, pero traducciones que están buscando comunicar más directo, en lugar de decir gracia, están diciendo amor abundante. Entonces, en el principio no me gustaba que lo dijese, pero a la misma vez yo creo que si la naturaleza de Dios es amor, entonces ¿cuál es? Entonces, o la esencia de Dios es amor, ¿cuál es? Entonces, el amor no es sustantivo, siempre es un verbo. ¿Se me explico? Entonces, y la naturaleza de amor es el verbo dar, pero reflexivo, o darse. Entonces, Dios no puede frenar de darse, porque Él es, y su esencia es amor. Entonces, si es este amor, ¿qué es necesario? ¿Qué necesitamos armar para que pudiésemos restaurar, redimir, expiar, resucitar, sentar a la diestra, como vamos a decir, pues este paquete se llama gracia. Lo que Pablo está haciendo en esos versículos, 7 versículos que llama el capítulo 2, es revelando la naturaleza de Dios o del Padre. Y la naturaleza del Padre es una naturaleza de amor. Es rico en amor, y como el versículo 7, y su incomparable riqueza de su amor. Pablo está revelando la motivación de Dios. Es la motivación de su naturaleza que está basada en incomparable riqueza, abundancia del amor de Dios. Casi pudiese decir problema que sea,
lo resolveremos menos de obligarte a creer. En el sentido libre albedrío o en el sentido, yo siempre digo, Jesús ha sentado a la diestra de Dios y está esperando hasta que los enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Entonces las personas muchas veces están diciendo, pero ¿por qué está sentado? ¿Por qué no hace más? Y la verdad es, si hace más de lo que ha hecho en el sentido de la obra completa, sería necesaria que obligara o cambiara nuestra voluntad. ¿Se me explica? O Sí. que viviésemos por instinto como animales en Por lugar, obligación, por en lugar de instinto. tener volición como Dios tiene. Ahora, en esto versículo 6 dice, aquí de esa versión, dice, además nos levantó con Cristo de la tumba. Estábamos muertos, éramos ajenos a la vida de Dios. Su amor fue tan incomparable que nos amó, nos perdonó y nos levantó con Cristo Sí. para sentarnos con Él en lugares celestiales. O sea, nos levantó con Cristo. Estábamos muertos. Entonces, cuando una persona muere, obviamente está estática, obviamente en el concepto está tirada, está muerta, no se puede mover, no está parada, no está sentada, Sí, claro. está muerta, está tirada. Nos levantó, nos resucitó en vida para estar en lugares celestiales. En lugar de estar sepultados, y cuando tenemos la palabra sepultados, pensamos en una tumba. Sí. Estábamos en una tumba porque estábamos muertos, pero su amor, su gracia, la riqueza es que con Cristo, porque Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, con Cristo nos resucitó, nos levantó y nos sentó junto a Él en lugares celestiales, de la tumba a estar en lugares celestiales. Sí. Me pregunto. Préstame su Biblia, Mike. El frase en Cristo muchas veces es algo que usamos, pero no estoy seguro que lo Y entendemos. lo comprendemos. Y como si tomara mi reloj y lo pongo dentro de la Biblia. Ahora, la reloj está en la Biblia. Entonces, y donde la Biblia va, el reloj va. Entonces, lo que Dios ha hecho es que nos ha metido dentro de Cristo. Entonces, y donde Cristo va, nosotros vamos. Entonces, y lo en que Cristo participe, nosotros participamos. Hasta que legalmente es como si nosotros lo hubiésemos hecho. Entonces, Cristo, la primera cosa que hace es obedecer la ley. Y tú y yo, todo en lo que humanidad vino de Él es el único que vale toda humanidad. Entonces, Él me puede representar en el principio de representatividad, pero la palabra más cerquita es vicariamente. Entonces, lo hice como si hubiese sido yo. Entonces, su obediencia delante de la ley realmente no es Cristo, es como si hubiese sido yo y está escrito en el libro de la ley, como que Richard, como Alfredo, como Rica, que hubiese obedecido la ley. Entonces, cuando Cristo está juzgado, es como nosotros hubiésemos sido juzgados también. Cuando Cristo muere o cuando está castigado, es como si nosotros hubiésemos sido castigados también. Cuando Cristo muere, está en la tumba, es como nosotros hubiésemos muerto también. ¿Sí me explico? Y cuando Jesús rompe el poder de la muerte y resucite, es como nosotros hubiésemos resucitado también. Y legalmente es nosotros, es el asunto. Y cuando Cristo asciende, como está diciendo aquí a la diestra de Dios Padre, es nosotros nuestra ascensión legal, legítimo, incluido vicariamente.
Todo eso basado en el amor de Dios, en la gracia de Dios. Y lo hizo porque es la única manera de hacerlo. Porque así es, ¿eh? Exacto. Porque es su naturaleza. Exacto. Coherederos, ¿no? Herederos y coherederos. Exacto. Sí. Sí. Wow. Qué bueno que estamos de este lado. Gloria a Dios. En Cristo. Sí. Sí. Tomas versículo 6, Alfredo, 5 y 6 y expones ahí. Es lo que acabamos de leer ahorita, precisamente 5. Aún estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por eso sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Incluidos en la victoria hasta el trono. Se me explico todo el proceso. ¿Te acuerdas un mensaje que yo predico que se llama la misión de Cristo? Lo que acabo de explicar aquí en el libro. No solo es una cosa que Cristo tenía que hacer, pero hay varias cosas que tenía que hacer, que tenía que suceder para que la obra fuese completa. Exacto. Y muchas veces, teológicamente, las iglesias o ciertas iglesias no están tratando con toda la misión, pero solo un punto, cuál sería Calvario, cuál es muy buen punto, ¿verdad? Pero no es lo único. Pero exacto, la misión de Él es desde la obediencia total hasta la ascensión. Sí. Y esto es lo que Él está diciendo aquí. Entonces, y muy importante lo que voy a decir, no es donde termina, es donde comienza. Se me explicó, estar sentado a la diestra de Dios. Ahora, la diestra de Dios, ¿de qué estamos practicando? Entonces, el Padre es el último, más alta autoridad en toda existencia, eterna, tanto Del universo. sí, pero Sí. el universo es creado, la eternidad La eternidad. es siempre eterno. Entonces, si Él es el máximo autoridad, entonces, y Cristo en su victoria se siente, y volviendo metido dentro de Cristo otra vez, se me explico, se siente a la diestra de Dios, entonces nos ha incluido en su reinado. Entonces, ahora estamos en el comienzo, ¿verdad? De estar sentado en el reino. Y si esto vamos- es lo que Pablo Y quiere si que vamos más entendamos. adelante, capítulo 4, capítulo 3, dice, y todas las cosas las sometió en Cristo. Sí, Y si las sometió a Cristo, las sometió a nosotros, porque Exacto. estábamos en Cristo. Yendo a los Capítulo capítulos uno más también. adelante. Sí, capítulo 1 también. Sometido. Todo está debajo de nuestros pies. Wow. Por eso les decía, ¿qué tanto te tienes que engañar a ti mismo para no querer creer O esto? ignorar esta verdad. O ignorarlo, sí. Ignorancia o en la... Yo me preocupo, alguien me pregunta muchas veces, ¿qué edad es el más crítico? Y probablemente cualquier edad es el más crítico, pero cuando comienzan a escoger sus héroes, es cuando nos desviamos, si me explico, y esta es la adolescencia. Entonces, es en la adolescencia donde realmente comenzamos a decidir inconscientemente cómo supliremos las necesidades profundas. Y ese es el momento, si pudiese alguien tener una relación y un buen mentor o un buen pastor, si me explico, pudiera lanzar alguno de ellos, como ha sucedido con Rica. Si me explico, en esta edad, no ser víctima de todo lo que sucede por no escoger los ejemplos o las decisiones mayores en el sentido acerca de Dios, acerca de quién soy, identidad y estas cosas, ¿verdad? Entonces, pero en referencia, este es el comienzo de la vida, no es el fin. Y esto es lo que está diciendo en Romanos 8. Él está diciendo, me conoció,
me predestinó según lo que entendía de mí, Me llamó, me justificó justificó. y me glorificó. Y exacto, hasta el trono. Y Sí. este es donde comienzo. Sí. Yo lo que puedo decir de este punto es ¿cómo lo planteo? Me ha gustado que en estos últimos 2 años, para mí, Dios me estaba hablando de, mira qué tan evidente puedo ser o en esta sociedad donde todo son verdades a medias, bombardeadas, O relativismo. o posmodernismo, como le queramos llamar, Dios poder decir, o Jesús poder decir, soy tan evidente que solo el que decide ser incrédulo va a ser incrédulo. O el que decide tomar solo la verdad que le conviene y ya no ser verdad. Como que tienes que tener todo este procesamiento mental para poder decir, no voy a creer en lo evidente, voy a creer en esto que me cuesta más. No voy a creer en esto que me fue dado, voy a tomar esto que me va a dañar. No, o sea, voy a decidir por encima de lo que mi conciencia me pueda decir, de lo que mi espíritu pueda sentir, de lo que físicamente me pueda hacer estar en plenitud, y voy a permitirme, por puro egoísmo tal vez, ver todo esto que está alrededor, solo porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces, me gusta a mí que en esta faceta de mi caminar con Dios ha sido claro y me ha dicho, soy evidente. Correcto. Super. Muy bien, yo creo que, no sé si quieres hacer otro comentario, Alfredo, para concluir. Ya está acabando nuestro tiempo. Quizá tratamos 7, a ver si metemos 7. Uh-huh. Esto hizo para demostrar a las generaciones venideras la incomparable riqueza de su amor que en su bondad derramó sobre nosotros por medio de Cristo. Incomparable riqueza. Abundantes riquezas, incomparables riquezas. ¿En el qué? En el futuro, no en el pasado, en el sentido para mostrar en los siglos venideros. Entonces, este no es algo que el plan es que se ejerce en el cielo. No, estamos sentados en el cielo para ejercer en la tierra. ¿Se me explico? Y vivir en la tierra. Creo que es algo que vale la pena subrayar aquí. En los siglos venideros, las abundantes riquezas de gracia, de su amor, de su bondad. Volvemos a cuando Moisés está hablando con el Señor y dice, muéstrame su gloria. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Mientras que iba pasando, puso Moisés en la hendidura de la peña. ¿Y qué es lo que dijo? Te pondré en la peña, pondré mi mano sobre ti, y todo mi bien y mi favor pasará delante de ti. O básicamente bondad, en el sentido... Bondad. Lo que... Muchas veces estamos esperando un concepto super, y lo grueso de lo grueso, muéstrame tu gloria, y es que soy bueno. Su bondad. Toda mi bondad, toda mi bien, toda mi bondad. Mi bondad. Sí. Me gusta que Pablo lo dice varias veces, pero me encanta Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo, con toda su abundancia o con toda su riqueza, viva en vosotros o more en vosotros. No lo olviden. ¿Cuál pasaje? Colosenses 3:16. Sí. Que vive con toda su abundancia. En la Nueva Traducción Viviente dice, con toda su riqueza, y que llene sus vidas. Aquí hay algo. La riqueza de Dios, la superinminente grandeza de su poder, o la abundancia de Dios, está siendo o es derramada en su naturaleza de amor. Sí. Sí.
Pero también en el sentido, estados siguen estados. Entonces, nos ha sido dado el estado de Jesús de pe a pa, para que favor me puede seguir, para que abundancia interna, tanto como externa, poder disfrutar mi vida, disfrutar mi ser, disfrutar mi persona, tanto como disfrutar a Dios. Entonces, y lo que sucede es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todo seguirá este estado de ser justo, todo seguirá este nuevo estado de Cristo que reposa en y encima de ti. ¿Será el sobre todas las cosas vístanse con amor? ¿Y qué es el vínculo perfecto? ¿Cuál es otro ángulo o en el sentido? Parte de quien somos es que somos, no solo. ¿Se me explico? Pero sucede siempre en el contexto de una familia, Sí. ¿verdad? Sí. De una familia de Dios o algo así. O en el sentido, creo que es 2 Corintios 5, 8 más o menos, que dice: desde hoy no conocemos a nadie según la carne. Entonces, yo no conozco a Alfredo según la carne, conozco a Alfredo según Cristo, ¿se me explico? Y actúo con esta dimensión quien está en él, ¿verdad? Y viceversa. Déjame adelantar leyendo el versículo 8. Ajá. Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios. Un regalo de Dios basado en su incomparable amor. Así es. Versículo 9. Y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. No es porque lo merezcamos, no es porque lo ganamos, no es por obras que hemos hecho, sino por su gracia, por su naturaleza, por su amor, por su favor. Wow. Super. Concluimos. Alfred, una conclusión, Rica, una conclusión. Es imposible no ver la naturaleza del Padre desbordándose en gracia, en favor y en amor. Super. Para mí será el pasaje de: si te vas a jactar de algo, jáctate de que conoces a Dios y de que entiendes quién eres tú. Jeremías. Jeremías 9. Wow. Si quieres ser orgulloso de algo, Orgulloso. orgullécese Que conoces conoces y entiendes quién es ¿Quién es Dios. Dios? Super. Nada más yo quiero subrayar en eso como último punto es: estar sentado a la diestra de Dios es el comienzo de la vida. Y no es el fin, si me explico. Y el diseño es para que, estando con esta consecuencia y este estado, entonces el diseño es para que vivimos vidas de más Desde que esta vencedores. posición o desde este estado, empezamos a vivir nuestra vida, empezamos a trabajar, empezamos a tener una familia, empezamos a tener un negocio, empezamos a vivir de acuerdo al llamado, a la asignación y donde Dios nos ha puesto. Desde este estado y esta naturaleza. Amén. Así es. Gracias por estar con nosotros Gracias, en una Exegesis y nos veremos pronto en la próxima aventura. Bendiciones. Bendiciones.